Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos iban a una pequeña aldea llamada Emaús, que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo que sucedió. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos cegados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único en Jerusalén, forastero, que no sabe lo que ha sucedido allí en estos días? Jesús pregunta: ¿qué ha sucedido? Contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas de las mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como lo habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer el Mesías todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que la Escritura a él se refería. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían, y él, haciendo ademán de seguir caminando adelante, ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿es verdad que no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos hermanos, encontrarnos de nuevo aquí a través de este medio, en este espacio donde nosotros, escuchando la voz de Dios, meditando en su palabra, queremos animar nuestra fe, fortalecer nuestra vida cristiana. Hoy, ya en este miércoles de la octava de Pascua, vamos a reflexionar en torno a este pasaje del Evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra. A la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, vamos a descubrir lo que hoy Dios quiere decirnos al corazón a través de este Evangelio que hemos escuchado. Adentrándonos en esta reflexión, queridos hermanos, hoy nos encontramos con un pasaje muy conocido por nosotros y que lo conocemos, lo llamamos como el camino de Emaús.
los discípulos de Emaús. Pero, ¿qué quiere decirnos a nosotros hoy, cristianos católicos del siglo XXI, este relato? Vamos a centrarnos en algunos detalles que nos permitan comprender un poco más cómo quieren iluminar nuestra fe y nuestra vida de hoy. Empecemos por el camino hacia Emaús. ¿Y qué es Emaús? El Evangelio nos lo dice, es una aldea. Pero esto no es una coincidencia. ¿Por qué? Porque resulta que Emaús está en el sentido contrario o en el polo opuesto a Jerusalén. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros este versículo? Muchas veces así pasa con nuestra vida. Muchas veces todo ello se aleja y se aparta del camino de Dios, de los designios de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es cierto muchas veces que nuestros planes, nuestros deseos no coinciden con aquellos que tiene Dios ya trazados para nosotros. Por eso hoy la Escritura nos hace alusión a este pasaje. El sentido contrario de todo lo que Dios quiere para nosotros, porque muchas veces nosotros caminamos en reversa a lo que Dios quiere. Pasemos a la actitud de los discípulos que van recorriendo este camino. Ciertamente, nuestra vida es un camino que vamos marcando y recorriendo cada día, camino que nos debe conducir siempre hacia Dios. Pero nosotros muchas veces, al igual que estos discípulos, también andamos por la vida anhelando, deseando otras cosas. Los discípulos del camino de Emaús, al encontrarse con este personaje que de alguna manera era desconocido para ellos, empiezan a contarle todos sus deseos, sus anhelos. Pero no han logrado descubrir cuál era el camino y el anhelo de Dios que había marcado Jesús. Y eso es nuestra vida, nuestra historia. Muchas veces nos la pasamos quejándonos, lamentándonos por lo que pudo ser y no fue, por lo que queríamos y no pasó. Mas sin embargo, Jesús siempre nos sale al paso, nos sale al encuentro para rectificar ese camino de discipulado. Sí. ¿Y cómo notamos esto en este Evangelio? Jesús, al escuchar las quejas y los lamentos de los discípulos, empieza nuevamente a instruirles, a recordarles la Escritura, para que de alguna manera ellos vayan nuevamente retomando la ruta, el camino que los lleve al encuentro con Dios, a ese Dios que nos mostró Jesús y que ahora, de alguna manera, por lo que ha sucedido, para ellos está perdido y todo ha quedado en un fracaso. Continuando en este relato, llega un momento cumbre en el cual realmente el cristiano ha de reconocer y demostrar la presencia de ese Cristo resucitado. ¿Y cuál es? El partir y el compartir el pan. Pues bien sabemos que eso fue lo que hizo Jesús.
ser un pan partido y compartido para dar vida al mundo. Y con este gesto, Jesús nos recuerda que esa también ha de ser el camino y la vida del cristiano. Ese pan compartido que se dona para rescatar nuevamente al hermano que de alguna manera se encuentra perdido o ciertamente en alguna dificultad. Y es que de alguna manera en este relato que hoy escuchamos hay dos formas a través de las cuales Dios siempre está a nuestro lado, siempre nos sale al encuentro. ¿Y cuáles son? Las Escrituras y la Sagrada Eucaristía. Pues hoy, como hace más de 2000 años, hoy Jesús sigue partiendo y compartiendo ese pan para nosotros, para continuar sanando y restaurando nuestra vida, nuestra historia y nuestro corazón que vive lamentándose por los anhelos que no fueron en nuestra historia. Pero ¿cuál es la gran invitación que nos queda hoy a partir de este Evangelio? Primero, dejémonos encontrar por Dios. Él siempre está a nuestro lado. Segundo, escuchemos su voz, su palabra, que siempre quiere hablarnos, que siempre quiere instruirnos. Tercero, dejemos que Él quite la ceguera que nos impide reconocerlo, para que nosotros, con nuestros sentidos bien dispuestos, descubramos en cada paso de nuestra historia a ese Cristo resucitado que nos sale al encuentro y camina día a día a nuestro lado. Cuarto, y la gran invitación. Al igual que los discípulos de Emaús, retomemos el camino y contémosle al mundo que el amor de Dios está vivo. Y por eso, al igual que ellos, hoy también nuestro corazón arde y late, porque Él está con nosotros y nos llena siempre de su gracia. Feliz y bendecido día para todos.